Grupo Aragonés, diputado Guerrero. Gracias, señor presidente. Yo cuando vi esta proposición no de ley pensaba que era una broma. Y me tuve que mirar el membrete de cuál era el grupo que hacía esta proposición no de ley. No porque no esté en su derecho de defender a las trabajadoras domésticas. Ya le adelantamos que el Grupo Parlamentario Aragonés, el Partido Aragonés, como es lógico, va a apoyar en favor de las trabajadoras domésticas. Pero es que hay que tener un poquito de memoria reciente. Y el tema es serio. Miren, les voy a leer unos tuits de hace apenas un año. Es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social. Es una vergüenza, ¿eh? Otro, luchar contra el fraude no se dice, se hace. Falta una música de fondo. Luchar contra el fraude no se dice, se hace. Chachán. Pero es que viene otro. La precariedad laboral significa que la seguridad social recauda menos. No podemos consentirlo. Chachán. Y luego suscribo las palabras de la señora Sanz, que me ha encantado su discurso. Me ha encantado, señora Sanz, ¿eh? ¿Se imaginan, señorías, estar sin contrato? Chachán. En relación a las trabajadoras domésticas. ¿Se imaginan, señorías, no cotizar a la seguridad social? Chachán. ¿Se imaginan, señorías, tener que despedir a alguien, la señora Sanz, y que no le puedan dar indemnización por estar sin contrato? Chachán. Pues señora Sanz, dígaselo al señor Echenique. Y ojo, yo no estoy culpando a la gente de Podemos ni al grupo de Podemos, solo que hay que predicar con el ejemplo. Chachán, chachán. Predicar con el ejemplo, muy importante, de verdad, predicar con el ejemplo. Por eso digo que no lo estoy personalizando en Podemos, ni en la señora Sanz, ni en el discurso, que es lícito, y que conste que nosotros le vamos a votar a favor, en favor de esas 15.000 trabajadoras domésticas, de las cuales 3.000 están sin contrato. Un buen líder es el que vive como predica, dice lo que hace y hace lo que dice. Evito el chachán. Simplemente porque me gustaría que estuviera el señor Echenique. Además, yo se lo digo sin acritud. Simplemente porque creo que también hay que ser hombre, a veces cuando uno se equivoca, para estar delante y reconocer que se ha equivocado. No pasa nada. Todo el mundo nos equivocamos. Pero lo que no se puede hacer es decir otra frase célebre, decir, es que esto nos obliga porque la gente humilde tiene que hacer esto. Señor Echenique, el empleador es el que contrata. Chachán, chachán, desde el año 2013. No la persona que está a su cargo, sino el empleador es el que contrata. Eso es ley. Y no pasa nada si se ha equivocado o no lo sabía o tenía desconocimiento, pero hay que estar aquí y hay que estar enfrentándose a lo que le pueda decir los grupos políticos, porque nosotros sí que hemos aguantado aquí desde corruptos, desde indecentes, etcétera, etcétera, generalizando a todo el mundo. Y entonces, claro, cuando uno oye esto y de pronto se tiene que leer 3 veces el membrete y digo, hostia, pero sí, hostia, digo, joder, claro, lo digo 2 veces, de verdad, y vuelvo a decir, no lo personalizo contra nada ni contra nadie. Y centrándonos en la proposición no de ley, porque las trabajadoras domésticas son las protagonistas, en ese sentido, nosotros, como es lógico, vamos a ratificar el convenio 189 y la recomendación 201. También le digo algo. En base, como ha dicho el señor Martínez, hay que mojarse. Y si quieren luchar por las trabajadoras domésticas, son los responsables de que no lleguen esos 2 millones de euros, de que hayan aprobado los presupuestos anteriores y de que puedan implementar políticas mojándose y no estando en el gobierno, no estando en favor de las trabajadoras domésticas. Eso es predicar con el ejemplo. Y simplemente, para acabar,
ratificando nuestro apoyo a las trabajadoras domésticas de Aragón, de toda España, y de su proposición no de ley, naturalmente, acabo con una frase. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías y breve y contundente